Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Es la segunda parte de nuestro curso corto de diseño deportivo en vectorial. Hoy vamos a ver un poco de lo que es como las prendas deportivas principales para ya hacer nuestro cierre al final con algunas interpretaciones en el próximo tutorial. Como siempre hemos venido trabajando entonces en nuestra plataforma Gravity Designer, vamos a seguir trabajando sobre las plantillas. Recuerden que ustedes las encuentran en online en Google y encuentran diferentes plantillas con las cuales puedan trabajar. Vamos a empezar entonces a ver un poco de lo que son como los universos del vestuario para adentrarnos un poco en esto del diseño deportivo. Entonces el primer universo que hay que conocer es el sportswear, que tiene pues sus orígenes durante los años 80, que fue donde empezó pues a surgir estas tendencias de comodidad y sobre todo estas manifestaciones deportivas relacionadas también con actividades deportivas. Todo esto relacionado también como con el auge de los Juegos Olímpicos y asimismo los desarrollos tecnológicos que existieron en la época, hablando también de obviamente la conquista del espacio, y eso hizo también que todos los textiles empezaran a desarrollarse mucho más durante esta época, que empiezan a surgir lo que son las lycras y todo ese tipo de materiales de un mejor ajuste hacia el cuerpo o con algún tipo de adaptaciones sintéticas que funcionaban un poco más para estas líneas deportivas. En este caso, pues como les comentaba, entonces la mayor participación de la tecnología y sobre todo que se fortalece este concepto de unisex, son prendas que sirven tanto para hombre como para mujer si no tienen ningún tipo de entalle. Son prendas básicas que se pueden trabajar. Entonces las principales características tenemos entonces las fibras sintéticas, nylon, ¿sí? Y bases que sean muy flexibles y livianas, sobre todo las de tacto suave, las que están en primer contacto con la piel. Las siluetas básicas, pues tenemos entonces estos pantalones deportivos, chompas, chaquetas, todo lo que son relacionados con sudaderas, estos bombachos que vienen aquí amplios hacia la rodilla y diferentes tipos de elementos que los complementan. Entonces los sistemas de cierre van a ser velcros, acordonados, encauchados, todo este tipo de sistemas de cierre mucho más prácticos que involucran el sistema deportivo. Bien, los colores pues pueden variar, entonces van a ir acorde a cada una de las temporadas, ¿sí? Entonces esto sí es importante, lo de las pautas claves, que tienen que ser pues textiles con cierto tipo de tecnología, confortables, multifuncionales, ¿sí? Muchas veces el mercado unisex es el que más se fortalece, y que tenga gran durabilidad y resistencia. El siguiente universo que tenemos es Activewear, que esto ya es algo un poco más reciente. Tiene su origen en esa época, pero digamos que ahorita está tomando mucho más fuerza con el autocuidado, ¿sí? Sobre todo como con las nuevas tendencias de fitness que existen actualmente. Entonces, en este momento toma muchísima fuerza. Entonces, tiene el mismo origen en los años 80, sobre todo. Aquí ya empezamos a ver un poco más de colores y viveza, digamos que en este tipo de línea, que es donde estamos viendo esos leotardos y esas medias calentadoras que se utilizaban para hacer aeróbicos, que eran colores muy vivos durante este periodo, que tomó fuerza durante los años 2000, desde los 90 hasta los 2000. Bueno, las fibras siguen siendo las mismas, pero aquí ya vamos a ver adiciones de algodones, ¿sí? Mezclas, ya vemos algo más de elastómeros, ¿sí? En este caso los tejidos de punto, que son pues los principales que aseguran pues ese efecto de adaptación a la piel por tener este tipo de tejido en cadeneta, y sobre todo que tengan esta capacidad de que respiren y que la piel pues otorgue esa capacidad de estar siempre seco, ¿sí? Los colores lo mismo, los de la temporada, la ocasión de uso, pues en este caso actividades al aire libre, todo lo que tiene que ver con aeróbicos, con salir al gimnasio, todos estos tipos de alternativas de deporte, pero más por convicción, no tanto como algo impuesto, sino son un estilo de vida. Prendas claves, pues pantalones, leggings, tenemos top, camisetas muy sueltas, holgadas, sobreposición de prendas, estamos viendo. En este caso se utilizan mucho los contrastes y los bloques de color. Bueno, ¿dónde podemos observar este tipo de prendas? Pues en las grandes marcas nacionales. Vamos a ver todas estas prendas básicas que estamos observando, entonces tanto para el Activewear como para el Sportwear. Tenemos diferentes tipos de tops, diferentes tipos de esqueletos,
diferentes tipos de prendas. Vamos entonces a ver como las principales de cada una de ellas. Bien. Dentro del mercado entonces que estábamos viendo de lo que era sportwear, nosotros estábamos observando entonces chaquetas. Este tipo de chaquetas pues generalmente no van tan entalladas, ¿sí? Inicialmente estamos hablando de una prenda básica, ¿no? Ya más adelante que pasemos a hacer pues algún tipo de interpretación vamos a tener un diferente concepto. Entonces tenemos estas chaquetas, ¿cierto? Con sistema de cierre de cremallera que facilitan un poco la postura. Algunas vienen con doble sistema de cierre, es decir, vienen con broches o con velcro, ¿sí? Otras inclusive vienen un poco multifuncionales, donde ciertos sistemas de cierre pues facilitan que se conviertan en otro tipo de elemento, o las convierten, las adaptan fácilmente pues para que se puedan ver las prendas internas. La siguiente prenda que tenemos son entonces estos pantalones, que originalmente son pantalones bota ancha, ¿sí? Bota recta. En este caso son pantalones muy sueltos, que es los mismos que estamos observando acá. ¿Ven? Son pantalones muy sueltos, pues precisamente para la comodidad de la actividad deportiva que se va a realizar. Esta característica de esos pantalones son pretinas encauchadas generalmente, con bolsillos laterales. Bien, otra característica de este periodo, pues de esta línea, de este universo del vestuario que es sportwear, son estas líneas que pues obviamente las impuso una marca muy popular, que son estas líneas transversales, ¿no? Entonces, son otra característica de la ropa deportiva que vamos a ver muy comúnmente. Los bombachos, que son estos pantalones, ¿cierto? Que son pues entallados en cadera, mínimo entalle, pero vienen con una parte un poco más suelta y holgada y nuevamente se entallan en puños resortados o en una misma tela que entalla hacia el final, que es una característica de estos pantalones también, miren, ¿sí? Que generalmente son puños resortados en rip. En este caso ya pasamos a lo que es las prendas básicas entonces de lo que es el universo de vestuario Activewear. Son prendas que se mezclan en cada uno de los universos perfectamente. Las prendas de Activewear van a pasar a mezclarse con las prendas de Sportwear. Bueno, estas prendas que tenemos acá entonces son los pantalones de bota recta, que pueden ser perfectamente los mismos pantalones que estamos observando, ¿cierto? Dentro del universo de vestuario, que son unos pantalones un poco más cómodos, ¿sí? Pero que no necesariamente van entallados como los leggings. Entonces los leggings generalmente tienen esa característica de ir entallados, pero este tipo de pantalones generalmente no van tan entallados a la estructura del cuerpo, generalmente van sueltos, algo así como lo que estamos observando acá. Entonces es importante tener en cuenta que este tipo de pantalones son cómodos y funcionan, en este caso hablando de que sirven no solo para la actividad física, sino que funcionan también para actividades en el exterior, es decir, que si vamos a ir al gimnasio nos podemos ir perfectamente con esta prenda que la hace casual y deportiva al mismo tiempo. Entonces son prendas que se utilizan generalmente pues para realizar otro tipo de actividades no necesariamente deportivas. La famosa pantaloneta, que se utilizan mucho, existen pues diferentes versiones o variaciones. Entonces esta prenda ya depende, digamos, de muchas veces la longitud de ella depende ya de la actividad física específica. Es decir, muchas veces por lo menos los que practican baloncesto utilizan una longitud a rodilla, los que practican fútbol es una a medio muslo. Entonces existen diferentes longitudes de estas pantalonetas que ya van a depender mucho pues de la característica de la actividad que se vaya a desarrollar. Como prenda superior tenemos los famosos tops, que esos existen en diferentes versiones, adaptaciones. Básicamente muchas veces se utiliza el mismo top de soporte deportivo como prenda exterior, que eso es algo que se está utilizando bastante. Entonces la idea es que esta prenda es tan funcional
tan variada que se pueden, digamos que optar por diferentes tipos de variaciones de ella, que existen algunos con tirantes, unos más largos, otros más cortos, que se puedan adaptar pues a las necesidades de cada cliente. Entonces aquí el top es una prenda súper básica y súper importante dentro de las líneas, sobre todo activewear, que se utilizan pues para trabajo en gimnasios, ya que el cuerpo suda mucho, entonces algunas personas prefieren trabajar así como con prendas un poco más pequeñas. Bien, tenemos ahora sí los leggings dentro del activewear, ¿sí? Que estas prendas son básicamente licradas en látex que se adapten al cuerpo, ¿sí? Generalmente se utilizan diferentes tipos de longitud de tiro, alto, medio. En una época estuvieron de moda muy los descaderados, ahora están en talle medio y en talle alto a cintura. Y las longitudes de bota también pueden variar, pueden ir cortos, pueden ir a pantorrilla o pueden ir totalmente hasta el final de la pierna. Esas son otras variaciones de este tipo de prendas que se pueden utilizar. Aquí hay más pantalonetas, leggings, bueno, etc. La siguiente prenda que tenemos, que es una prenda que se utiliza no solo como prenda principal de contacto con el cuerpo, también tenemos entonces los esqueletos. Estas prendas se utilizan sueltas, muy anchas o semientalladas dependiendo del material. Entonces existen algunas, por ejemplo estas semientalladas, ¿ven? Tanto femenina como masculina, pero existen otras que se utilizan como sobre las prendas. Entonces eso también, por ejemplo acá, eso también hace que sea una prenda multifuncional y que se adapte, digamos, que a diferentes gustos. Actualmente las prendas supremamente sueltas, ¿cierto?, facilitan un poco el proceso, ya que existen en textiles inteligentes que ayudan a atrapar el sudor o que lo disimulan. Entonces se utiliza mucho también pues para esas personas que a veces requieren o que no les gusta estar como con tanta piel al exterior durante las actividades deportivas. Entonces estas prendas generalmente tienen esas facilidades de poder usarlas ajustadas o completamente anchas, que a veces se utilizan en unas tallas muchísimo el doble de grandes de lo que se utiliza, digamos, del tallaje de la persona. Digamos que es una prenda muy funcional y que se utiliza también como elemento casual, streetwear, también se utiliza mucho para, no solamente para la actividad deportiva específica. Las camisetas, que ya las vemos mucho, que son manga corta, y la variación de esas camisetas que son las tipo buzo, que son las manga larga. Estas camisetas pues generalmente están más relacionadas, más que no tanto con el activewear, más con sportwear, sobre todo con deportes específicos, como por ejemplo los de natación, ¿sí? Que tenemos estas prendas de vestidos de baño en donde tienen 3 piezas, tienen el top básico, tienen el panty y tienen estas prendas adicionales, sobre todo para prácticas de buceo, snorkel, donde las personas requieren estar un poco más cubiertas. Actualmente se están utilizando también para otros deportes en unos materiales tipo licra, pero que tienen unas cualidades específicas de apoyo y soporte muscular, entonces las están utilizando debajo de las prendas deportivas de actividades como fútbol, baloncesto, etcétera, porque les ofrece algún tipo de soporte. Entonces ya son con tecnologías muy específicas, igual que algunos leggings masculinos que los utilizan los deportistas, los que practican fútbol. Entonces lo interesante de esto es poder ver cómo aterrizamos todo esto a las diferentes, digamos que, propuestas. Entonces dentro de lo que habíamos visto en nuestro primer tutorial de esta lectura de macrotendencias, estábamos observando como unas prendas básicas, son las mismas que les acabo de nombrar. Miren, buzos, leggings, tops, que es como lo que manda la parada. Aquí tenemos las chaquetas, ¿sí? Tenemos un esqueleto y está sobre otra prenda. Miren las variaciones de chaquetas, estas ya son chaquetas, digamos que se salen un poco de lo que es sportwear, pasa a ser más bien como un adicional, ¿cierto? Para lo que se constituye más como casual wear. Entonces aquí tenemos las prendas, miren, deportivas, que tenemos pantalonetas cortas. Bien, eso era como lo que queríamos mostrarles entonces en este segundo tutorial de las prendas básicas que vamos a ver. Entonces ya vimos un recorrido de las prendas básicas. Ahora lo interesante de este proceso de diseño es poder jugar con esas prendas y poder aprovecharlas a crear
nuestras propias prendas con propuestas interesantes de diseño que pueden partir de estas macro tendencias, donde rompemos un poco el esquema y jugamos con las estructuras, con el diseño, para que no sean solo las prendas básicas, sino que constituyan entonces no solo en detalles estéticos visibles que puedan atraer al cliente, sino también en elementos funcionales para las actividades que se pueden llegar a desarrollar con este tipo de prendas. Entonces, las principales son bolsillos, sistemas de cierre, todos este tipo de elementos que pueden darle un plus o un valor adicional a la prenda. Entonces, a nivel estético y funcional, ese va a ser entonces nuestro próximo tutorial, de poder hacer algunas interpretaciones a partir de este informe de Laftrends que utiliza Lafayette.